Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme, lo primero. Nada, bienvenido, Miguel. De verdad que es un gusto para mí tenerte por aquí. Te lo decía antes de empezar a grabar, que bueno, te sigo hace muchísimo tiempo. Me encanta todo lo que compartes y toda la información, sobre todo detrás de los alimentos, de los procesados, etcétera. Y nada, que de hecho te mostraba en una libreta que hice a principios de año y tengo una lista, son yo creo que casi 40 personas que hay ahí apuntadas, 40 cuentas que quiero o que quería, ¿no? Traer este año para el podcast como invitados y por allí estaba Gominolas de Petróleo. Así que bienvenido, Miguel, y de verdad que es un honor tenerte por aquí y quisiera que fueses pues tú mismo. A mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que ellos mismos se presenten. Así que nos cuentes un poquito más de quién es Miguel y qué es Gominolas de Petróleo. Pues muchas gracias, David, por invitarme. Pues nada, soy Miguel Ángel Urueña, soy doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y autor del blog Gominolas de Petróleo, que ahora ya es una web. Hago divulgación sobre alimentación y hablo un poco de todas esas dudas. Bueno, empecé hace 11 años desmontando mitos sobre alimentación, era mi primera intención, tratar de desmontar todos esos mitos que nos metían miedo en el cuerpo a la hora de comer. Y bueno, pues también enseñar, transmitir los conocimientos que yo tenía sobre alimentos y sobre ciencia y tecnología, que me parecen pues muy bonitos, me parece un tema muy bonito, sobre todo porque es algo con lo que estamos en contacto a diario y conocer eso, la ciencia y la tecnología de los alimentos nos permite pues manipularlos mejor, nos permite comer más seguro y también, bueno, pues comer de forma más saludable, tocando ya un poco lo que se refiere a la nutrición. La nutrición no es mi especialidad, pero bueno, pues generalidades que son suficientes para que comamos de forma saludable y que mucha gente todavía desconoce. Ah, de verdad que es espectacular y si bien la nutrición no es tu especialidad, creo que indirectamente sí que terminas tocando mucho de lo que en realidad involucra la nutrición. Miguel, para meternos en materia, mucho se habla del tema de, sobre todo de un tiempo para acá, ¿no? Todo el tema real fooding, comida real, el 90-10, el 80-20 y claro que hay que basar nuestra alimentación en comida real, que hay que evitar los procesados, que hay que disminuir la cantidad de ultraprocesados, pero claro, nos encontramos en una disyuntiva cuando llegamos al supermercado y no sabemos distinguir qué es comida real de un procesado. Entonces yo quisiera empezar por definir realmente qué es un procesado, qué se considera un procesado y a qué nos referimos cuando hablamos de algo ultraprocesado. A mí lo primero, hablar en estos términos no me acaba de convencer, me rechina un poco y bueno, es una clasificación que está muy bien, ¿eh? Y que tiene mucha utilidad y de hecho se utiliza también en entornos científicos, ¿no? Lo utiliza la Organización Mundial de la Salud, sin ir más lejos. Es lo que se llama clasificación NOVA, que hace una clasificación de los alimentos en cuatro grupos. Los primeros serían alimentos frescos o no procesados, pues los que ya sabemos, carne, lechuga, por ejemplo, tomates, bueno, pues esos. Los segundos, en el segundo grupo entrarían ingredientes transformados, básicamente aceites, sal, azúcar, harinas, por ejemplo, bueno, pues se obtiene a partir del grupo uno. En el tercer grupo entrarían los alimentos procesados, pero que son mínimamente procesados, que se hacen a partir de los del grupo uno, añadiéndoles pues, los del grupo 2. En la mayoría de los casos, por ejemplo, embutidos que se hacen a partir de carne, que pertenecen al grupo uno, con sal y poco más. Bueno, cosas así. Una conserva de pescado, por ejemplo, esos serían procesados, que pertenecerían al grupo 3. Y en el grupo 4 se incluyen los ultraprocesados, que serían alimentos ya muy transformados que se obtienen básicamente a partir pues de los del grupo 2, es decir, harinas, azúcares, sal, grasas. Con ese puñado de elementos, de ingredientes, podemos hacer un sinfín de productos, pues desde bollos de chocolate, galletas, refrescos. Bueno, pues tenemos pasillos enteros en los supermercados. Y son estos ultraprocesados de los que se habla muy a menudo últimamente
Y lo que me rechina es que se equiparan, se consideran casi, se utilizan como si fuera un sinónimo de producto insano, de alimento insano. Y si bien es cierto que los productos ultraprocesados son insanos, pues no es cierto que los procesados sean siempre saludables o siempre insanos. Aquí habría que distinguir, porque entre los procesados hay algunos que son saludables, por ejemplo, una conserva de garbanzos, pero también hay alimentos que son insanos, por ejemplo, pues un embutido, una cerveza o un tarro de miel. Y aquí por eso hay que distinguir. Para mí, a mí lo que me gusta más es utilizar los términos saludable o insano, porque el otro puede despistarnos un poco. Pero bueno, lo de ultraprocesado para referirnos a producto insano, bueno, pues siempre está bien porque dentro de los ultraprocesados siempre son insanos, pero dentro de los procesados pues habría que distinguir. Y ya se me olvidó lo que me habías preguntado, porque como hablo tanto... No, justamente eso, ¿no? De a qué se le consideraba un procesado y cuál era la diferencia también con los ultraprocesados, porque si no sabemos distinguirlo, ¿cómo luego va uno y hace una elección sabia a la hora de hacer la ¿Cómo compra? distinguirlos? Claro, ¿cómo distinguirlos? Pues a veces es difícil, a veces es muy sencillo, ¿eh? Porque, bueno, pues en una lechuga, en una conserva de garbanzos se ve el alimento, es fácil, pero hay otros donde la cosa no es tan sencilla. Un muesli, por ejemplo, unos cereales de desayuno, ¿cómo sabemos si son saludables o no? Bueno, pues aquí la clave está en la etiqueta y, bueno, leer la etiqueta y sobre todo entender la etiqueta, saber qué tenemos que mirar. Vale, no me quisiera meter todavía en el tema Sí. de leer la etiqueta porque es una pregunta que quisiera llegar más adelante. Me interesaba era, por lo menos de entrada, un poco definir, ¿no? Lo que eran los procesados, ultraprocesados y comida real, un poco para que se entendiera de entrada, un poco para poner en contexto a cada persona. De toda esa variedad de procesos y aditivos que se le pueden llegar a añadir a un producto durante ese procesamiento, ¿de qué realmente debemos cuidarnos? ¿De qué, esa, qué parte de ese proceso, qué parte de esos aditivos son realmente o pueden llegar a ser realmente dañinos para nuestra salud? Pues aquí yo creo que muchas veces nos centramos en ingredientes aislados y creo que es un error, porque es algo que nos puede despistar. Deberíamos concebir lo primero el alimento en su conjunto, mirarlo un poco con perspectiva, antes de mirar los detalles de la etiqueta, que por supuesto resultan útiles, pero antes de eso, pues mirarlo un poco con distancia, porque si no podemos llegar a pensar que unas galletas son saludables. Si nos centramos en pues mira, como lo malo de las galletas es la harina y la harina refinada y esta tiene harina integral, pues entonces son buenas. O como lo malo de las galletas es el aceite de palma y esta tiene aceite de oliva, pues entonces estas son las buenas. Y no, unas galletas son unas galletas. Las hay menos insanas y las hay más insanas, pero no dejan de ser unas galletas. Entonces, no aportan gran cosa. Aunque tengan vitaminas y minerales añadidos, pues eso, son unas galletas. Entonces, una vez que ya sabemos eso, que miramos el alimento desde la distancia y sabemos un poco lo que es, pues sí es verdad que hay ingredientes que nos pueden dar pistas. Pues, por ejemplo, bueno, los ingredientes deben enumerarse en orden según su peso en el producto. Entonces, si en la lista vemos, en la lista de ingredientes vemos que los primeros son ingredientes poco recomendables, por ejemplo, harinas refinadas, los que mencionaba anteriormente, harinas refinadas, grasas de mala calidad nutricional, por ejemplo, aceite de palma, azúcar, sal. Bueno, pues esto ya nos da pistas de que el alimento no es muy recomendable. En cuanto a los aditivos, pues es un tema espinoso que, digo espinoso porque a mucha gente le da miedo, pero bueno, aquí debemos tener en cuenta que los aditivos se llaman aditivos simplemente porque tienen una cosa en común que es pues cumplir una función tecnológica en el alimento, ya sea aportar color, aportar sabor dulce, por ejemplo, favorecer la mezcla de los ingredientes, aumentar su vida útil. Hay muchas funciones tecnológicas que pueden cumplir. Y aquí el que sean, bueno, todos ellos son seguros, se revisan para que todos, hablo de Europa, todos ellos se revisan de forma periódica para comprobar su seguridad, se establece una dosis máxima de uso y los alimentos donde pueden utilizarse si es que, pues si es que es pertinente. Y bueno, pues teniendo eso en cuenta,
Luego ya otra cosa es dónde se utilizan. Por ejemplo, que un bote de garbanzos tenga conservantes o que tenga antioxidantes, mejor dicho, pues no hace que ese bote de garbanzos sea poco recomendable. Y que una palmera de chocolate tenga muchos aditivos o no tenga ninguno, tampoco hace que esa palmera de chocolate sea mejor o peor. Va a ser una palmera de chocolate. Bueno, lo que ocurre normalmente es que en la palmera de chocolate encontramos muchísimos aditivos, porque una vez que tenemos esos 4 ingredientes básicos, las grasas, la harina refinada, el azúcar, etcétera, pues lo que se utilizan son aditivos para darle los matices, para mezclar los ingredientes, para que la textura sea buena, para mejorar su vida útil, para que no coja humedad, pues, etcétera. Entonces, que haya muchos aditivos nos puede dar una pista de que el alimento sea insano o ultraprocesado, pero que estén ahí tampoco quiere decir que el alimento sea bueno o malo en sí mismo, solamente por eso. Miguel, y tú mencionabas algo que me causa curiosidad porque tú dices, bueno, una galleta siempre es una galleta, ¿no? Más sana o menos sana, pero sigue siendo una galleta que, para ser claros, aporta poco y nada a nivel nutricional, a nivel de densidad nutricional. Pero la industria realmente nos hace ver, y, o sea, a través del packaging, de los ingredientes incluso, justamente lo contrario, ¿no? De que una galleta puede llegar a ser sana o saludable. ¿Hasta qué punto se puede manipular un alimento, tanto en sus componentes, sus ingredientes, como a nivel de packaging, del empaque, para hacerlo atractivo por una parte para la vista y adictivo a nivel de palatabilidad? Pues aquí, claro, las empresas, lo que a veces perdemos de vista es que las empresas tienen como función o como fin vender, ganar dinero. Lo digo porque a veces vemos anuncios y parece que las empresas son como ONGs, como que cuidan de nuestra salud, del medio ambiente. Hombre, si hacen eso es básicamente porque eso vende y porque como estamos concienciados con eso, pues eso da dinero. Entonces, bueno, pues por una parte cumple esas demandas que tenemos como consumidores y por otra parte tiene la limitación de la legislación. Más allá de eso, pues hace lo que puede dentro de esos límites. De hecho, incluso dentro de los límites legales, pues busca los huecos de la legislación para encontrar esos recovecos y retorcer un poco, dar a entender cosas que no son sin incumplir la legislación. Y bueno, pues aquí, ¿qué hace? Pues en algunos casos, eh, bueno, en la mayoría de los casos, disfrazar los alimentos insanos de saludables. Pues por ejemplo, lo que comentaba antes, a unas galletas añadirle vitaminas y minerales y además poner que refuerzan el sistema inmunitario. Podrían poner, no lo ponen porque ya igual les parece excesivo, pero lo podrían poner porque solamente bastaría con añadir eso, unas vitaminas para poder poner eso, que es lo que se hace en algunos productos, pues como yogures, etcétera. Lo de ayuda a tu sistema inmunitario, de los famosos yogures bebibles, no es porque tengan una bacteria láctica que hace eso, como se nos dio a entender hace años, sino porque le añaden vitaminas que permiten incluir esos mensajes en la etiqueta. Entonces, hay, por ejemplo, marcas de agua mineral que añaden esas vitaminas al agua y nos venden simplemente agua con vitaminas donde ponen, pues eso, ayuda a tu sistema inmunitario, ayuda a tu sistema óseo, bueno, pues mensajes de este tipo. Vale, y Miguel, a mí hay una de las cosas que más me llama la atención en tema de la alimentación, porque claro, yo me puedo poner ahora mismo un chuletón de vaca y seguramente pues a mitad del chuletón, a los tres cuartos del chuletón, quedo saciado y no puedo más. Pero abro una bolsa de Doritos, no sé cómo se llamará en España, de estos chips Sí. triangulares, y de repente te puedes comer 5 bolsas y pareciera que nunca hubiese un fondo. ¿Qué hace la industria para hacer un alimento, un procesado adictivo? Claro, en este sentido, bueno, lo de que sea adictivo o no está en debate. Hay investigaciones que buscan responder a esa pregunta precisamente, si un alimento puede ser adictivo o no, si el azúcar puede ser adictivo o no. Y todavía no hay una respuesta clara para ello. Hay posturas, bueno, pues para un lado y para el otro, y en el medio también. Entonces, bueno, lo que sí está claro es que bueno, pues nos animamos a comer más. Cuando abrimos, es verdad, cuando abrimos una bolsa de Doritos,
Pues empezamos y bueno, como las patatas estas, de cuando haces pop no hay stop. Bueno, pues lo que se hace aquí es buscar básicamente tres cosas que nos gustan. Por una parte nos gusta el sabor salado, por otra parte nos gusta el sabor de la grasa, nos gusta el sabor dulce y nos gusta que cruja el alimento. Entonces, si reunimos esas cuatro características y encontramos además el punto justo, pues tendremos un producto que seguramente gustará a la mayor parte de los consumidores. Entonces, bueno, pues lo que se hace en muchas empresas a la hora de desarrollar un producto es, bueno, variar los ingredientes, las formulaciones, las recetas para conseguir un producto que guste. Simplemente es eso, no se hace, no se le añade droga ni nada por el estilo que nos haga adictos a eso. Entonces, una vez que se ha desarrollado el producto, lo que se hace es darlo a probar a una serie de o panel de consumidores para ver si eso gusta o no. Y bueno, pues se conoce antes de sacar al mercado si ese producto, pues ya digo, si gusta, pues por ejemplo, si resulta demasiado salado o si resulta demasiado dulce o si no gusta porque, bueno, por lo que sea. Entonces, bueno, pues a partir de ahí se va variando la formulación hasta dar con la clave, digamos, con la formulación ideal. Y ya está, simplemente eso, no se hace nada extraño. Es verdad que bueno, es un proceso que solamente se pueden permitir empresas grandes porque cuesta pues años y mucho esfuerzo y mucho trabajo y mucho dinero. Pero bueno, pues básicamente es eso, el desarrollo de un producto y luego ya pues apoyarse en lo que comentaba antes, en el envase, en la publicidad, etcétera. Sí, yo creo que lo que queda claro aquí, Miguel, es que eh, la industria va a manipular, a manipular. Lo que pasa es que, claro, suena como que están planificando algo en contra de la humanidad, ¿no? Obviamente manipulan los alimentos en beneficio de ellos, porque al final es lo que tú decías, son una empresa y ellos lo que ven es gráficas, números, y tienen que responder, pues obviamente, a sus socios, a sus inversores, etcétera. Pero teniendo en cuenta de que la industria va a hacer todo lo posible por vender, por maximizar sus beneficios, vender más, hacernos consumir más, ¿cuáles son las herramientas que tenemos nosotros como consumidores para contrarrestar los posibles perjuicios justamente de esa manipulación en los alimentos, no únicamente a través de los ingredientes, sino también a través del empaque, que muchas veces utilizan los colores, los nombres, los dibujos de frutas, de verduras, o sea, toda esa manipulación que hay también a través del empaque? Pues la verdad que herramientas muy pocas tenemos, muy pocas pero muy poderosas. Afortunadamente, la primera y más importante es el conocimiento y la información. Eh, Digo muy pocas porque, claro, frente a grandes empresas que lo que hacen es pues, llenar nuestra vida de esos productos, cuando salimos, bueno, sin salir de casa, lo vemos en todas partes. Abrimos internet y vemos anuncios de alimentos insanos por todas partes. Encendemos la televisión, lo mismo. Salimos a la calle, lo mismo. Marquesinas de autobuses, escaparates, bueno, por todas partes vemos anuncios de este tipo. Y bueno, pues al final vamos a un supermercado y lo mismo. Hay pasillos repletos. Además son productos muy baratos, que están muy ricos y bueno, pues es muy difícil luchar contra eso. Porque además si estamos habituados a comer esos productos que son intensamente dulces, intensamente salados, pues nuestro paladar, digamos, se va habituando y cada vez necesitamos más cantidad de sabor dulce para percibir esa sensación dulce. Cuando estamos habituados a comer chocolate, pues si comemos una pera o una manzana nos sabrá poco dulce, pero si dejamos de comer chocolate, pues esa pera nos sabrá mejor o esa manzana nos sabrá mejor. Es un poco como cuando tomamos café con 3 cucharadas de azúcar y luego nos deshabituamos. Parece que lo que hacíamos antes era una barbaridad, nos parece un sabor intensamente dulce, excesivamente dulce. Bueno, esas son las armas de la industria, mucho dinero para hacer promoción, para que sus productos estén en todas partes, para que estén ricos, bueno, para que los compremos en definitiva. Nuestras armas como consumidores, pues ya digo, es la información, el conocimiento y la concienciación, el sentido crítico, el tener una actitud crítica y el tener criterio, formarse un criterio para poder decidir qué podemos comprar, qué queremos comprar
y para darnos cuenta de qué comemos, de si nuestra alimentación es saludable. Y bueno, pues una vez que evaluamos nuestra alimentación, pues saber qué podemos cambiar, si es que necesitamos cambiar algo, y hacer la compra en función de nuestras necesidades. También, pues sin caer en la obsesión de todo tiene que ser súper saludable. Si queremos un día pues comer algo, pues un bollo de chocolate porque nos apetece, podemos y nos gusta, pues sin culpabilizarnos tampoco. Es importante también mantener una relación sana con la comida. Y bueno, a partir de ahí, pues es eso. Es muy fácil de decir, pero es muy, muy complicado de hacer porque hay muchísimos factores en contra. No solo las armas de la industria, de la gran industria, sino también factores personales, factores genéticos, factores ambientales, pues el dinero que tengamos, el tiempo que tengamos, la motivación, pues muchísimos. Entonces, en muchas ocasiones es necesario pedir ayuda y en estos casos, pues a quien tenemos que pedir ayuda es a un profesional sanitario, a un dietista, nutricionista, que es el profesional de referencia en estos casos. Sí, que realmente yo creo que la mejor arma es siempre la información, o sea, informarse, investigar y saber también diferenciar, ¿no? De dónde uno, digamos, de dónde absorbes toda esa información de la cual te estás educando. Y a mí me gustaría, a pesar de que tú ya mencionaste, Miguel, de que se supone, obviamente, ¿no? Que la industria se mueve dentro de la legalidad, pero yo he visto cosas realmente que da a pensar de que se mueven, pero muy al filo de esa legalidad, ¿no? He visto muchas cosas hechas pareciera a propósito por cómo te llegan a manipular con palabras como natura, naturaleza o la típica, el típico color verde, juegan mucho con los colores también en el packaging. Una vez vi, no sé si esto lo habrá hecho a propósito o no la marca, los empaques de Oreo, como el doblez del empaque justamente ocultaba la parte de los ingredientes, la tabla nutricional. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Miguel, si en la industria de los alimentos vale todo, obviamente dentro de la legalidad, pero pareciera que vale cualquier cosa, ¿no? ¿Y cuáles son las tácticas más sucias que tú conoces, que nos puedas compartir, que estén usando a día de hoy para intentar, pues obviamente, ellos dentro de su objetivo de promocionar sus productos? Pues has mencionado unas pocas ya. Lo del natural, por ejemplo, es el que más se utiliza hoy en día, sin duda. El promocionar algo, el evocarnos esas ideas románticas de un pasado mejor, de lo tradicional, lo casero, los productos naturales, sin aditivos, todas estas cosas. Todo esto nos suena muy bien y bueno, pues funciona porque en la alimentación intervienen mucho los sentimientos, intervienen mucho nuestras experiencias personales, nuestros recuerdos, la nostalgia y bueno, pues tiran por ese lado, apelan a los sentimientos, a las emociones. De ahí, pues eso, lo de natural, envases verdes con flores y cosas de estas. Por otra parte, pues asociado a esto, eliminar algunos aditivos que tienen mala prensa o en general tienen mala imagen, pero sustituirlos por sustancias que hacen exactamente lo mismo y tienen mejor imagen. Por ejemplo, en un pan de molde muy famoso que decía 100% natural, antes se utilizaba ácido propiónico, que es una sustancia, un aditivo para evitar el crecimiento de moho. Como esto sonaba mal porque era un aditivo, pues lo que hizo la empresa fue añadir levaduras o bacterias que producían esa sustancia. Entonces ya no tenía el aditivo no sé qué, no sé cuál, era ácido propiónico, sino que ahora tenía pues la levadura tal que suena mucho mejor, pero que en definitiva se añade porque produce ese ácido propiónico. O en lugar de poner que tiene betanina, pues poner jugo de remolacha, que es básicamente lo mismo. La betanina es el pigmento del jugo de remolacha. Entonces, jugar un poco con esa doble posibilidad de utilizar unas sustancias u otras, pero que al fin y al cabo cumplen la misma función tecnológica. Otras, pues jugar con los tipos de letra. Por ejemplo, poner tortitas de chocolate blanco, sabor yogur. Y todo eso, tortitas de chocolate blanco, sabor en pequeño y yogur así de grande. Entonces, si ves eso, pues parece que las tortitas son de yogur.
Hay muchas que o destacar la palabra yogur y en realidad tener solamente un 2% de yogur o un 1% de yogur. Entonces, bueno, pues sí, Justamente, cumplen la legislación, pero pues eso, así un al- poco como... sí, se buscan los huecos. Justamente te iba a preguntar eso porque muchas veces uno ve un producto que de repente te dice o te pone en grande aceite de oliva y cuando tú ves en los ingredientes, pues posiblemente poco y nada de aceite de oliva. Entonces, claro, como uno al final, o sea, una persona común y corriente que no la típica, claro, muchas veces o a día de hoy empezamos ya a ver, ¿no? Dentro de los supermercados cómo las personas toman el producto, lo voltean, leen los ingredientes, pero es que quien se está guiando únicamente por la etiqueta, realmente es que puedes no tener, puedes estar pensando que estás comiendo algo que realmente no es lo que estás comiendo. Sí, claro, aquí es importante leer la etiqueta, pero también saber entenderla, saber interpretarla. Aquí, pues, lo que dices, en aceite de oliva, pues es importante saber, por ejemplo, que cuando se destaca un ingrediente en el envase, tiene que indicarse la cantidad en la que se encuentra. Entonces, si le damos la vuelta al envase y vemos que aceite de oliva tiene un 0,3%, pero la mayor parte del aceite es aceite de girasol, que podría ser, bueno, de hecho suele ser, bueno, suele ser. La cosa es, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Muchas veces se destaca, pues, magdalenas con mantequilla. Y bueno, pues de mantequilla tiene eso, un 2%, un 1%. Entonces es importante leer eso, la lista de ingredientes, bueno, lo que es el etiquetado, donde no se puede mentir, donde no se puede adornar, el etiquetado obligatorio que suele figurar en pequeñito y que, bueno, pues muchas veces o no lo miramos o no lo sabemos interpretar. Sí, que al final no es lo atractivo. Pero bueno, ya vamos a entrar en cómo leer la etiqueta. Pero antes me gustaría saber, Miguel, si únicamente nos están engañando con los procesados y ultraprocesados, también manipulan la comida o lo que conocemos como comida real. No, bueno, a ver, engañarnos nos engañan sobre todo con la publicidad, más allá de con la publicidad y con los mensajes. No es que nos engañen en el sentido de cometer fraudes, que también ocurren, pero bueno, que no es la generalidad. Y cuando hay, bueno, y eso sí es un delito y está perseguido, no es como lo otro que, bueno, es un poco torear la legislación. En los productos frescos, hombre, pues sí, hay fraudes, como en todos los ámbitos. Y bueno, lo que se hace, eh, pues incumplir, así que se me ocurra a bote pronto, pues, por ejemplo, en las frutas, verduras, etcétera, en muchos comercios no se incluye la información obligatoria. Cuando se venden a granel, pues debe incluirse información como la categoría, como el origen, y vemos muchos comercios, sobre todo de pequeño tamaño, pues donde no se incluye toda esa información. En el pescado, por ejemplo, hay que incluir pues bastante información, pero en los comercios pequeños normalmente, bueno, en algunos sí, claro, pero en muchos de ellos solamente se pone el nombre del pescado y el precio. Y bueno, aquí lo que se hace es levantar un poco la mano, hacer la vista gorda, porque bueno, pues como lo incumple muchísima gente, pues y hay que favorecer también la actividad comercial, pues bueno, pues hace un poco eso, la vista gorda. Y tampoco es una cosa muy grave, pero vamos, básicamente es lo que se me ocurre, ¿no? Seguro que hay más, pero vamos, así a bote pronto. Yo tengo dos que quisiera que tú nos aclares si son mitos o si son verdad. Por una parte, el tema del color del salmón que se manipula y por otra parte, de que le inyectan agua a los pollos para hacerlos pesar más y manipular el peso del pollo. Pues lo del salmón sí es verdad. El salmón salvaje tiene color salmón, la carne del salmón salvaje es así porque come crustáceos que tienen un pigmento que se llama astaxantina, si no recuerdo mal, y ese pigmento es de color salmón y es el que le da ese color a la carne. ¿Qué ocurre? Pues que la mayor parte del salmón que consumimos es de acuicultura, es de piscifactoría, no es salvaje, no come crustáceos, come piensos. Entonces, la carne sería de color grisáceo, de color blanquecino, y eso nos causaría rechazo, nos parecería raro porque asociamos el salmón con ese color, con el color salmón. Entonces, lo que se hace es añadir en los piensos ese pigmento, la astaxantina,
Y de hecho hay tablas de color para conseguir pues, el tono deseado, para conseguir más naranja o menos naranja. Pero bueno, no supone ningún problema, es simplemente una cuestión de imagen y bueno, es un pigmento, pues ya digo que está de forma natural en los crustáceos. En cuanto a los pollos, pues aquí hay mucha controversia con eso. Bueno, controversia, hay muchos rumores que si se les da hormonas, que si les da antibióticos, bueno, todo eso son prácticas que no están permitidas. Lo que sí se hace, bueno, y que no se hacen, están prohibidas desde hace años y de hecho se hacen controles para comprobar que no se hacen y no se hacen. Lo que sí es verdad es que en algunos casos encontramos carne con salmuera inyectada, pero eso no se puede vender como carne, eso se tiene que vender como un preparado de carne o como un producto cárnico, entre comillas. Entonces, es carne, por ejemplo, de la que vemos envasada, que vemos pues entrecot a la pimienta, por ejemplo, y es un producto muy barato, ya hecho en filetes, y cuando llegamos a casa y lo cocinamos, pues está súper tierno, es como que dices, jolín, ¿cómo es esto tan barato y está tan tierno? Y claro, le das la vuelta a la bandeja y pone ingredientes, carne, 50%, agua, 42%, sal. Entonces, sí, son productos de otra categoría comercial, digamos, es como, bueno, pues tienes dos opciones, igual que en el jamón cocido, por ejemplo, que tienes una opción es jamón cocido extra, otra opción el jamón cocido, otra opción el fiambre. Son diferentes alternativas, diferentes categorías para que elijas la que quieras según el dinero que te quieras gastar. Aquí no habría problema si no fuera porque muchas veces esos envases se maquillan para dar a entender lo que no son. Si ves solamente el frontal del envase, pues puedes llegar a pensar que eso es carne, porque bueno, por ningún lado se pone en letras grandes esto es carne inyectada con salmuera. Solamente se pone en la lista de ingredientes que además suele estar en el fondo de la bandeja y normalmente no le damos la vuelta a una bandeja de carne para ver los ingredientes, porque suponemos, damos por hecho que eso no tiene ingredientes, que eso es carne y ya está. Ahí sí está el engaño, digamos, entre comillas. Vale, y para meternos ya en el barro, como quien dice, ¿cómo leer una etiqueta de un producto para saber si es saludable o no? Pues aquí hay tres elementos fundamentales y creo que solo miramos uno. Bueno, no sé si miramos uno, pero normalmente miramos la información nutricional. Cuando vamos a comprar, miramos pues si el alimento tiene mucho azúcar, si el alimento tiene muchas calorías, tiene mucha grasa y poco más. Y bueno, esa información es útil, pero no es determinante. De hecho, puede despistarnos porque si vemos mucha grasa y damos por hecho que eso es malo, pues puede que cometamos un error, porque a lo mejor estamos hablando de unas almendras o a lo mejor estamos hablando, pues qué sé yo, de un alimento, pues eso, con muchos frutos secos y que pueda ser saludable. O si vemos muchos azúcares, pues a lo mejor vienen de la fruta y no de la fruta entera y no tiene por qué ser insano. Entonces es importante ver de dónde vienen esos nutrientes y para eso lo más importante pues es la lista de ingredientes. Entonces, los tres elementos que deberíamos mirar, pues el primero es la denominación de venta del producto, que es donde se nos dice qué tipo de producto es. Esto en algunos alimentos es evidente, pues en un pan, por ejemplo, pues si vemos pan, ya sabemos que es pan. En una cerveza, pues ya sabemos que es cerveza o intuimos que es cerveza. Pero en otros alimentos no es tan evidente, pues como el jamón que acabo de comentar. Hay tres categorías diferentes, es importante la denominación de venta, es la que nos dice si ese jamón es jamón cocido extra, que tiene más cantidad de carne, jamón cocido, que tiene menos, o fiambre de jamón cocido, que tiene menos todavía y además puede tener pues almidones. Entonces la denominación de venta nos da una pista y es algo que no solemos leer y es una información que está normalmente junto a la lista de ingredientes. El segundo elemento importante sería la lista de ingredientes. Como ya hemos dicho, pues ahí se enumeran los ingredientes en orden, según el peso que ocupan en el producto, y eso nos da pistas, porque si los primeros son poco recomendables, pues lo más probable es que el alimento pues, sea poco recomendable. Y por último, la información nutricional, que debería ser una información complementaria a la lista de ingredientes. Vale, sí, teniendo en cuenta de que claro, que luego ves los ingredientes y no sabes muy bien
qué es lo que puede ser sano y qué es lo que no puede ser sano. Entonces, ¿cómo realmente identificas, más allá de saber, pues, cuál es que mientras más arriba de la lista de ingredientes, pues obviamente tiene mayor peso en ese producto, pero cuáles serían las pistas que podemos tener para saber si esos ingredientes que están allí de primeros en esa lista, o no necesariamente de primero, pero están luego, puedan ser sanos o no? Pues nada, aquí como cuando vemos un alimento, si cogemos, por ejemplo, un bote de lentejas y vemos que los ingredientes son lentejas, patatas, zanahoria, puerros, cebolla, hombre, pues muy bien. Si lo que tomamos es unas galletas y vemos harinas, sal, azúcar, pues hombre, igual no es muy recomendable. Entonces, si estamos hablando de ingredientes que son alimentos en sí mismos, pues igual estamos hablando de un alimento que puede ser adecuado. Pues a lo mejor garbanzos, agua y sal. Bueno, bien, una conserva de garbanzos. O cereales integrales, nueces y pasas. Bueno, pues vale. Pero eso, si en lugar de eso encontramos todos esos que hemos dicho antes, los que están en todas partes, harinas refinadas, azúcar, sal, grasas, pues entonces mal asunto. Yo creo que siempre he pensado que en menor, perdón, o mayor medida, todos realmente sabemos qué es lo saludable y qué no. Yo creo que sería un poco ingenuo tomar unas galletas o un cereal azucarado y pensar de que eso pueda llegar a ser saludable en todo, digamos, el espectro de los ingredientes que pueda traer. Entonces yo creo que también va a depender un poco de esa creencia o ese autoengaño que muchas veces, en el cual muchas veces caemos, de creer de que, bueno, voy a ver si esta vez consigo un caramelo que pueda ser saludable. O sea, yo creo que eso también depende ¿no? de cada persona. No sé qué opinas tú. Bueno, aquí hay un poco de todo. Por una parte, es verdad que a veces nos autoengañamos, que decimos, bueno, esto no es tan malo, porque mira, tiene aceite de oliva. Pero es verdad que en muchos casos nos engañan y no nos enteramos o no nos damos cuenta. Pues, por ejemplo, fueron muy famosas unas galletas destinadas a niños con el sello de una asociación de pediatras, que mucha gente pensaba que eso era saludable porque estaba avalada por una asociación de pediatras. O pues eso, otros organismos que también han puesto sellos, o si tiene vitaminas, minerales, te lo venden como que ayuda a tu sistema inmunitario. Todas estas cosas, pues a mucha gente que no conoce o que no sabe, pues sí que le despistan y piensan, llegan a pensar que esos alimentos insanos son saludables. Pues lo vemos con las galletas María, por ejemplo. Muchísima gente sigue pensando que son saludables. Entonces, pues bueno, y no es solo la información, también son las circunstancias personales de las que hablaba anteriormente. La información es necesaria y por supuesto que todo el mundo sabe en menor o mayor medida lo que hay que hacer. Todo el mundo sabe a grandes rasgos que las frutas, las verduras, las legumbres, eso es saludable y que las galletas y los bollos son insanos, pero al final los que son insanos se comen mucho. Entonces, ¿por qué se hace si se sabe esto? Si se sabe que esos son insanos y que se relacionan con enfermedades. Bueno, pues hay muchísimos motivos. Uno de ellos es, por ejemplo, que somos un poco torpes para relacionar lo que hacemos hoy con lo que nos va a pasar dentro de 20 años. No lo asimilamos bien eso. Bueno, pues normalmente cuando eh, estudiamos dos casos consecuentes, pues percibimos que uno va inmediatamente detrás del otro. O sea, si tiro un zapato por la ventana, se va a caer al suelo. Eso va a pasar inmediatamente. Pero nos cuesta asociar o asimilar que todos esos refrescos que estamos bebiendo hoy nos pueden causar diabetes tipo 2 dentro de 10 años. Eso nos cuesta mucho y es normal porque, bueno, pues nuestro cerebro no funciona bien así. Luego eso, las circunstancias del ambiente en el que nos movemos, pues si tenemos dinero para comprar alimentos, si están disponibles en nuestro entorno, si tenemos un parque para ir a correr, si nuestro trabajo nos permite tiempo y tranquilidad como para hacer todo eso, para preparar la comida, para planificarla, para elaborarla. Bueno, la motivación que podamos tener, si tenemos un trabajo precario, no llegamos a fin de mes, tenemos 1000 preocupaciones personales, pues la alimentación al final la vamos dejando de lado.
pues son muchísimas cosas que no son meramente alimentarias, que, bueno, tocan otros temas y que al final pues repercuten en eso, en la alimentación y en la salud. Sí, yo creo que y has destacado algo muy importante, que es el tema de que como no vemos consecuencias inmediatas, estamos acostumbrados también, bueno, a que el mundo de Hollywood nos enseña de que todo se consigue para allá, de que las cosas tienen consecuencias de un minuto para otro y que realmente en la vida real las cosas no ocurren así, ¿no? Yo creo que en casi todos los ámbitos, pues hay que trabajar a diario ese, lo que se conoce ese, el famoso 1%, ¿no? O el interés compuesto, que bueno, lo trabajas a diario, parece que no está sucediendo nada, pero luego el día de mañana pues ves esos beneficios. Un poco ocurre del mismo modo con la salud. Y yo hace un par de años veía que había una investigación en torno a una inteligencia artificial que era capaz de detectar si no me equivoco, era cáncer de mama 5 años antes de lo que generalmente se detectaba. Y ahí es donde tú te das cuenta que no es que un cáncer aparece de un día para otro y es que, tengo cáncer. No, es que ese cáncer lo has estado cosechando 5 años antes, que lo detecta ahora la inteligencia artificial, pero quién sabe cuántos años antes ha empezado eso. Entonces, claro, como no es algo que nos bebemos un refresco o esta bebida energética que a todo el mundo le encanta mostrar y enseñar en redes sociales, como no tiene una consecuencia inmediata, obviamente pensamos de que no, eso es mentira lo que está hablando Miguel y David aquí, de que eso va a tener consecuencias. Entonces, a mí dentro de todo esto, como sé, bueno, todo lo que hemos hablado, todo lo que hay detrás del mundo de la alimentación, de los procesados, etcétera, yo soy partidario del principio de la precaución. Y te lo comento porque muchas cosas que hoy se consideran seguras, puede que mañana no. Eh, Doy un ejemplo de una. Bueno, lo que era el tabaco hace algunos años, que bueno, incluso se promocionaba a través de los profesionales de la salud. Lo que fue hasta hace poco el colorante E171, que era considerado seguro, ahora resulta que dicen que no. Entonces, realmente como la industria está constantemente experimentando con cosas nuevas, porque obviamente quieren hacer pues más palatables, para no llamar adictivos, más palatables sus productos. Yo soy de los que considero, pues, si no lo conozco y no estoy seguro de lo que es, mejor no lo consumo, pero quisiera saber cuál es tu aproximación, ya hablando de Miguel directamente, cuando va al supermercado, de qué se fía. Porque claro, si no podemos confiar en el 80% de lo que nos está diciendo el producto, de quién nos podemos fiar a la hora de elegir. No, bueno, yo en este sentido me fío por completo de lo que encontramos en el supermercado. Una cosa, aquí habría que separar por un lado lo que es saludable o no de lo que es seguro o no. Un alimento puede ser seguro, pero no ser saludable, pues como, bueno, ya que hablamos de los bollos de chocolate, pues un bollo de chocolate puede ser seguro porque no tiene contaminantes, pero es insano. Y unas fresas pueden ser saludables en principio, pero ser inseguras si tiene patógenos, por ejemplo. Entonces son dos conceptos diferentes. ¿Nos podemos fiar de que los alimentos son seguros? Bueno, en España, en la Unión Europea, por lo general, sí, a grandes rasgos. Hombre, siempre hay casos de brotes, de contaminaciones, de fraudes, eso es inevitable, siempre va a ocurrir, por muy buenos que sean los controles, pero a grandes rasgos los alimentos que consumimos, que compramos, son seguros. Otra cosa es que sean saludables o no. Y en lo que comentas del principio de precaución, es verdad que mucha gente tiene miedo de esto, desconfía de, pues eso, ¿qué pasa con estas sustancias que hoy son seguras? Hoy se dice que son seguras, pero ¿qué pasa si mañana no lo son? Bueno, el principio de precaución está ahí y se aplica, pues de hecho en muchos aditivos se aplica, muchos aditivos se han retirado no porque se supiera que son malos a ciencia cierta, sino porque se sospechaba o no se tenía evidencias de que fueran seguros. Pues el sorbato cálcico, por ejemplo, se retiró hace unos años de la circulación. Igual que se incorporan otros, por ejemplo, los glucósidos de esteviol, lo que se conoce coloquialmente por stevia, que es un edulcorante, pues se aprobó hace relativamente poco tiempo. Y bueno, para eso se estudian y la ciencia funciona así. Es algo que nos cuesta mucho entender, asimilar o aceptar, porque parece un poco como defraudarnos, como parece que la ciencia nos traiciona, pero bueno, pues lo que tenemos que jugar con lo que sabemos hoy, no con lo que pudiera pasar mañana.
la ciencia va evolucionando, los conocimientos van aumentando. Si los conocimientos de mañana nos, bueno, pues contradicen o nos dicen que lo que aceptamos hoy como válido no es así, pues hay que matizar o descartar esos conocimientos. Es lo que se hace pues en todos los ámbitos. Luego ya es otra cosa con lo que comentas sobre el tabaco. Bueno, también hay intereses económicos en juego, claro. Pues cuando la industria tabaquera, por ejemplo, precisamente pues tapó muchos informes que hablaban de los perjuicios del tabaco. La industria azucarera, los perjuicios, bueno, como que le echaba las culpas a las grasas para, bueno, en su propio beneficio también. Entonces, bueno, no podemos olvidarnos de eso también, que a veces también corremos el riesgo de caer en la conspiración, en las teorías de la conspiración, pero es verdad que existen intereses comerciales, eso es innegable, eso está ahí y también es un factor que juega en este juego, vaya. Pero vamos, que el funcionamiento de la ciencia es así. Si los nuevos conocimientos nos dicen que lo que aceptamos hoy no es del todo como pensamos, pues eso, se matiza o se descarta. Pero tenemos que jugar con lo que conocemos hoy. Claro, que hay que jugar con las cartas que tenemos a día de hoy en la mano y son esas, ¿no? Y a partir de allí, pues uno tiene que ser capaz de decidir en el beneficio propio. Y muchas veces se cree que esto únicamente ocurre en la industria de la alimentación, pero la verdad es que ocurre en todas las industrias. Al final es lo que tú decías, que cada empresa va a apostar por sus propios beneficios y muchas veces se hacen cosas realmente sucias, ¿no? Detrás y un ejemplo de ello es perfectamente todo el boom de lo que fue Uber en su momento, de la lucha contra Lyft, contra los mismos taxis. Fue una lucha que mucho de lo que ocurrió no se sabe o no se conoce, pero se utilizaron muchas tácticas sucias que eran incluso ilegales. Pero como tú dices, rozaban en la legalidad dentro de lo que ellos podían ejecutar en ese momento para poder salir victoriosos en ese intento de posicionarse en un mercado como era el mercado pues, de los rides, ¿no? De movilizar a pasajeros. Entonces, yo creo que es interesante lo que tú mencionas porque entender que son empresas y simplemente pues ellos están allí es para facturar y se deben realmente a sus socios y a sus inversionistas. Y yo ya para ir terminando, Miguel, a mí me gustaría saber si existe ese nivel de manipulación a nivel de los alimentos allí fuera y que realmente lo utilizan en su favor, obviamente, porque son empresas, pero rozan en la ilegalidad. ¿Hay alguien haciendo algo? ¿Por qué no se hace nada para que eso cambie? En lo que no entiendo muy bien en qué sentido me lo preguntas. No, en el En- sentido de que obviamente sabemos de que que los productos obviamente se aprovechan de la ingenuidad de las personas, de la desinformación, justamente para hacerte consumir algo que de repente no es lo que tú piensas que estás consumiendo. Sí, bueno, hay luchas intensas pues por parte de organizaciones de consumidores, por ejemplo, por parte de la masa de los consumidores, sobre todo ahora que tenemos voz más clara gracias a las redes sociales. Eh, y también hay políticos luchando contra esos intereses, a pesar de que se dice siempre todos los políticos son iguales. Hombre, pues no, no todos los políticos son iguales. Algunos favorecen esas medidas que van en contra de la salud y otros luchan en contra o favorecen medidas que protegen la salud. Lo vemos, por ejemplo, pues, recientemente en España con la propuesta de limitar o eliminar la publicidad de alimentos insanos dirigida al público infantil. Una medida valiente que se ha tomado en otros países como México, como Chile, y que aquí lleva mucho tiempo demandándose y bueno, pues parece que por fin se va a tomar esa medida. Bueno, pues otros gobiernos anteriores han propuesto cosas, pero luego no las han llevado a cabo. Tanto de un color como el otro. Aquí no estoy intentando que cuando hablo de estas cosas siempre me dicen, bueno, pues cada uno tira para su lado, pero no, estos son cosas objetivas, quién defiende la salud, quién no la defiende, quién favorece unas medidas, quién va en contra de ellas o favorece las otras. Y bueno, pues ya digo, el gobierno actual
el ministro de Consumo concretamente pues está tomando medidas concretas o se ha propuesto tomar medidas concretas pues que son demandadas desde hace mucho tiempo por profesionales de la salud. Esperemos que se acaben llevando a cabo y bueno, pues bienvenidas son. Sí, yo creo que cualquier medida que se tome va a ser siempre mejor que no hacer nada. O sea, es Sí, no, decir, obviamente yo creo que a nadie le va a gustar lo que se hace nunca, porque siempre hay otra cosa más que se pudiese hacer, pero es mejor hacer algo que no estar haciendo nada. sí, bueno, y hay mucha gente que se resiste a los cambios también. Pues, ¿por qué tienen que prohibir la publicidad a mis hijos? ¿Qué falta de libertad es esa? Hombre, pues a ver, que están anunciando galletas de chocolate para niños. O sea, los anuncios están destinados a los niños, que no se les están prohibiendo las galletas de chocolate, que lo que se está prohibiendo es el anuncio. Y bueno, igual que se prohíbe el anuncio de alcohol en los colegios o de tabaco, porque son productos que no son saludables, que no son adecuados para niños. Eso no significa que se esté prohibiendo el tabaco ni el alcohol. Entonces, bueno, hay que tomar medidas para proteger la salud, porque es uno de los cometidos del Ministerio de Sanidad y porque es un derecho recogido en la Constitución. Y bueno, claro que hay que tomar muchas más medidas, pues para mejorar, para restringir esos abusos que se cometen en la publicidad muchas veces, para mejorar la seguridad de los alimentos. Bueno, pues hay que ir mejorando, claro que sí, no podemos quedarnos, no podemos ser complacientes ni conformistas, independientemente de quién gobierne, ya digo. Y bueno, en eso estamos, para eso debemos ser consumidores o ciudadanos, mejor dicho, informados y conscientes y formarnos un criterio, no solo en alimentación, sino también en otros ámbitos. Y también entender que lo que tú decías antes de que la ciencia avanza, al final todo lo que pudiésemos considerar seguro, saludable o beneficioso para nosotros a día de hoy puede que vaya y seguramente va a ir cambiando a medida que vayamos haciendo pues nuevas investigaciones y se vaya avanzando en la ciencia. Entonces, Miguel, ya para terminar, para cerrar, si tú pudieses hacer una recomendación para todas esas personas pues, que nos están escuchando y quieren o necesitan cambiar la forma en la que ven los alimentos, la forma en la que van y hacen la compra, entendiendo que justamente lo que tú mencionabas, que si está en el supermercado es porque es seguro, pero no necesariamente sea saludable. Entonces, ¿qué recomendación pudieses darle a esa persona que nos escucha y quiere mejorar las decisiones que toma a la hora de hacer la compra? Sí, mira, lo primero antes, que como hablabas otra vez del avance de la ciencia, pues hubo ejemplos muy sonados en la historia de la nutrición. Pues, por ejemplo, que siempre me dice mi madre, no hay quien se aclare, antes decían que el pescado azul era malo y ahora dicen que es bueno, o el aceite de oliva, o los huevos con el colesterol. Bueno, pues ahí tenemos un buen ejemplo de cómo los avances de la ciencia pues hacen que se cambien las recomendaciones y que se cambie la visión que tenemos de la nutrición, en este caso de los alimentos. Y en nutrición se ve mucho porque es una ciencia relativamente reciente, donde además pues los estudios son muy complicados, muy complejos de llevar a cabo y las conclusiones pues no siempre tienen una base muy firme. Entonces, bueno, pues van cambiando las conclusiones a medida que van evolucionando los conocimientos y se van refinando la metodología de los estudios. ¿Qué recomendaciones o qué consejos podemos dar a las personas para mejorar su alimentación? Pues lo primero, intentar rodearse de alimentos saludables, intentar llenar su ambiente de eso, de crear un ambiente saludable a su alrededor, no solo en alimentación, sino bueno, pues también intentar alejarse del consumo de sustancias tóxicas como puede ser el tabaco, el alcohol, intentar realizar actividad física, intentar salir al aire libre, intentar relacionarse, tener relaciones sociales. En cuanto a la alimentación, bueno, pues intentar dedicarle tiempo a la alimentación, pues planificar la compra, por ejemplo, planificar las comidas, intentar cocinar, eh, intentar elegir alimentos saludables, eh, intentar aprender a adquirir habilidades culinarias si no las tenemos, pues aprender a cocinar si no sabemos, por ejemplo, aprender recetas si estamos muy limitados. Bueno, leer las etiquetas, aunque deberíamos basar nuestra alimentación básicamente en alimentos frescos o poco procesados y hay poco lugar a error. Y tratar de evitar en la medida de lo posible los alimentos insanos.
que nos apetece en un día, bueno, pues vale, pero un día. Y si lo hacemos, pues sobre todo tampoco culpabilizarnos ni tener remordimientos, porque ya decía que es importante pues mantener una relación sana con la comida. Eso de tener tentaciones, hablar en esos términos de tentaciones, culpabilidades, deseos, todo eso al final nos lleva por un mal camino que puede acabar en trastornos de la conducta alimentaria. Así que al fin y al cabo es tomárselo con naturalidad, comer lo que nos guste dentro de una oferta de alimentos saludables y ya está, sin obligarnos, sin martirizarnos, sin pasarlo mal. Y bueno, ya digo que dicho así parece muy fácil, eh, pero bueno, pues en muchos casos es muy, muy complicado. Es muy complicado porque sobre todo pues si estamos habituados a seguir una dieta alejada de todo eso o estamos en un ambiente alejado de todo eso, pues es muy difícil cambiarlo. Y bueno, pues podemos ir haciendo pequeños cambios de forma paulatina, pues lo que decías antes, un poquito cada día, que al fin y al cabo con el paso del tiempo se va notando. Pues si desayuno 10 galletas diarias, bueno, pues esta semana voy a intentar desayunar 9 y la semana que viene 8. Y así, bueno, pues al cabo de 3 meses a ver si dejo de comprar galletas. Y bueno, pues así el paladar se va habituando a sabores cada vez menos dulces. Vamos encontrando el gusto en otros alimentos. Pues mira, antes no me gustaba el queso fresco porque no le encontraba sabor, pero ahora pues mira, ahora me sabe mucho. Ahora ya que como eso, esos alimentos con menos sabores, con sabores menos intensos, ahora le encuentro el gusto al queso fresco. Bueno, cosas así, pequeños cambios que pueden mejorar nuestra salud. Sí, y a mí me gustaría rescatar dos cosas de lo que tú mencionas que me parecen fundamentales. La primera es rodearte realmente de personas que sumen y que sumen a tu estilo de vida. Si quieres, obviamente, un estilo de vida saludable, porque el entorno influye mucho. O sea, es difícil realmente que si tu entorno fuma o bebe alcohol, uno no termine fumando o bebiendo alcohol. Entonces yo creo que eso es fundamental de tener un círculo, no una jaula, sino realmente un círculo de amistades, de personas que te sumen y que te aporten y que te ayuden a ir hacia donde uno quiere llegar, ¿no? Hacia donde uno quiere ir. Y la segunda cosa que quería rescatar era el hecho de que tú mencionabas de que si uno basa su alimentación en comida real hay poco margen de error. Ya ahí obviamente queda de parte de la persona que se quiere autoengañar y pensar de que se está comiendo una galleta y puede ser más o menos saludable, pero cuando realmente te enfocas en que tu alimentación venga de la comida de toda la vida que puede reconocer una abuela o una bisabuela, pues obviamente allí realmente hay muy poco margen de error porque los ingredientes serán uno o dos. Entonces, nada, Miguel, de verdad que me ha parecido espectacular. Creo que has aclarado un montón de dudas que había en torno a los productos procesados, que generalmente se está discutiendo y se está hablando en las redes sociales, procesados, ultraprocesados, comida real. Y luego difícilmente a la hora de la verdad, muy poca gente tiene las herramientas para saber distinguir uno de lo otro. De verdad que agradecerte, Miguel. Me gustaría que fueses tú mismo quien se despida, quien nos recuerde dónde te pueden seguir en las redes sociales para seguir aprendiendo de todo lo que compartes día a día en tus redes. Pues muchas gracias, David. Nada, lo único concluir diciendo que también podemos ser proactivos, es decir, no consiste en que si nuestros amigos fuman, olvidarnos de nuestros amigos. Es más bien invitarles a que dejen de fumar, invitarles a ir a hacer una ruta por el monte en vez de estar pues sentados viendo una película y bebiendo cerveza. Bueno, pues pequeños cambios para eso, para mejorar nuestro ambiente. Bueno, creo que no hacía falta aclararlo, pero por si acaso. Y nada, pues muchas gracias, ha sido un placer. Espero que a la gente que nos esté viendo le haya resultado útil. Y bueno, pues me pueden encontrar en gominolasdepetróleo.com, en las redes sociales, estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, con ese mismo nombre. Y en las librerías también, en el libro Que no te líen con la comida, que casualmente tengo por aquí, que se puede encontrar en bibliotecas también y donde hablo de todas estas cosas. Así que, bueno, pues eso es todo y muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel. Y bueno, para quien quiera profundizar, ir a la cuenta de Miguel, Cominolas de Petróleo, y si no, pues adquirir su libro y así también apoyan a Miguel con todo el trabajo que realiza, que de verdad que es espectacular.
Un abrazo, Miguel, enorme y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, David. Un abrazo.